Estoy muy emocionado, gracias por estar aquí. Como les dije hace un momento, vamos a comenzar una nueva serie, una miniserie, dura 3 domingos, el que sigue y el que sigue, que se llama Fundamentos de nuestra identidad. Mira, como miembros de la iglesia, esto es lo que tú y yo debemos de caminar, afirmar y ser. Ahora, hay 3 tipos de personas que van a escuchar este mensaje. Están las personas que creen lo que voy a decir y lo viven. Están las personas que creen lo que voy a decir y no lo viven. Y están las personas que no lo creen porque o no lo conocen o les vale. La idea de lo que voy a hacer estos 3 domingos es equiparte como iglesia para que si quieres invitar a alguien o quieres caminar esto con alguien, puedas ser capaz de explicar algo bien sencillo. ¿Qué somos? ¿En qué creemos? ¿Y cómo vivimos? Para que cuando lo hagas puedas conocer o esta persona pueda conocer la esperanza que tenemos. Porque es esa esperanza en lo que creemos, lo que somos y cómo vivimos lo que nos permite operar. Y a veces el problema es que llega alguien y te dice, oye, ¿qué onda con tu iglesia? No saben la cantidad de personas que me dicen, oye Gerardo, ¿nosotros qué somos? Porque, no sé, me preguntaron que si éramos bautistas, pentecostales, bíblicos, no sé qué. Y yo siempre le digo, mira, tú di que somos cristocéntricos y se acabó el asunto. Para mí, eres creyente o no eres creyente. Pero sí quiero que sepas qué somos y en qué creemos. Porque en esta vida hay 3 decisiones que no se pueden improvisar. A lo largo de mucho tiempo te han dicho que hay 2, pero para mí hay 3. 3 que no se pueden improvisar. Bueno, sí puedes improvisarlas, pero no deberías improvisarlas. La primera tiene que ver con, tienes que decidir quién es Jesús para ti. Es una decisión que tienes que tomar, que no puedes permitir que el mundo la tome por ti. ¿Quién es Jesús para ti? Los que están llamados a casarse o los que ya están casados tendrán que decidir con quién voy a pasar el resto de mi vida. Es una decisión que no se puede improvisar. ¿Ok? Y número 3, ¿cuál será la iglesia local donde he de sembrarme? Son 3 decisiones muy importantes. ¿Cuál es ese pedacito del cuerpo de Cristo al que yo pertenezco? Si tú sabes responder, porque aparte esa es una pregunta bien importante, que yo no sé qué pasaría si ahorita les pasara una hojita y les dijera, respóndeme, ¿quién es Jesús para ti? Si todos tendrían una respuesta o aplicarían la de, pues, no sé, mi Salvador, mi Señor, o ¿quién es Jesús para ti? No sé si eres capaz de responder esa pregunta. Tenemos que saber responder esa pregunta. Ahora, quiero que vayas, y mira, hoy vamos a ver mucha Biblia. Entonces, el otro día me tiraron carrilla y me dijeron, Gerardo, es que quieres que traigamos Biblia física, pero vas bien rápido y no da chance de llegar a los versículos. Sí, efectivamente, cuando de repente me entra la locura, me pongo a brincar en la Biblia mucho tiempo, pero el día de hoy no quiero que te distraigas buscando versículos, ¿ok? Van a aparecer en la pantalla. Si eres rápido y hábil, ve a ellos. Si no, cuando veas algo, apúntalo y márcalo y lo reflexionas en la casa, porque vamos a estar brincando en la Biblia el día de hoy, porque vamos a hablar de el Evangelio y nuestra nueva identidad a partir del Evangelio. Entonces, la Biblia opera desde ahí. ¿Qué es el Evangelio? Está en la Biblia. ¿Sale? Entonces, quiero que primeramente vayas a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Ese va a ser el versículo clave, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces la iglesia dice, amén. Y entonces yo te pregunto, ok, ¿de qué no te avergüenzas? Del Evangelio, Gerardo. ¿Qué es el Evangelio? Así como te pregunté, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cuántos son capaces de responder una pregunta tan sencilla como ¿qué es
el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Entonces, el mapa de la serie que vamos a tener estos 3 domingos, el día de hoy vamos a ver el Evangelio y la nueva identidad. La próxima semana vamos a hablar de cómo hablar y escuchar la voz del Señor. Y el tercer domingo vamos a ver de cómo caminar y ser. Es decir, cómo andamos y cómo caminamos, ¿ok? Mira, cualquier filosofía clave, comunismo, socialismo, cristianismo, budismo, cualquier filosofía, religión o creencia que exista en el mundo, tiene que responderte 4 preguntas. Tú tendrías que ser capaz de responder estas 4 preguntas de la filosofía de vida que tengas. Si eres morinista, priista, chairo, fifí, americanista, budista, lo que tú seas que digas, tendrías que ser capaz de responder 4 preguntas. ¿Quién dicen que soy? En esta filosofía de comunismo, en esta filosofía de cristianismo, en esta filosofía, en esta cultura, ¿qué dice esa cultura que soy si soy parte de eso? Entonces, yo te preguntaría, ¿eres cristiano? ¿Eres creyente? ¿Quién dice o qué dice que eres el cristianismo? ¿Ok? Número 2, ¿cuál es el problema? ¿Por qué surgió el cristianismo? O sea, ¿qué resuelve el cristianismo? O sea, no se hubieran juntado personas, ¿sí?, si no hubiera un problema que resolver. Esta cultura, esta filosofía surge porque hay una necesidad y un problema. Número 3, ¿qué soy o qué tengo que hacer al estar o formar parte de esa filosofía? Y finalmente, número 4, ¿cómo se va a impactar la forma en la que vivo? Entonces, el día de hoy quiero responder esas preguntas acerca de nuestra fe, acerca de nuestra iglesia. Si tú eres miembro de identidad, vas a aprender quién eres, cuál es el problema, qué soy al estar en Cristo y cómo impacta la forma en la que vivo. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar de 2 elementos. Fíjate lo que decía Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. ¿La salvación de qué? ¿La salvación de quién? De todo el que cree. ¿Ok? Entonces quiero comenzar ahí. Todo el que cree. Y finalmente, los últimos 8 minutos de la predicación, voy a hablarte de lo que Dios dice que soy en base a lo que creo. ¿Va? Entonces va a haber mucha Biblia, como les digo, entonces no te sientas mal, subraya, marca, apunta lo que vamos a ver, porque quiero comenzar con todo el que cree. Vea Juan capítulo 12. Juan 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está de nuevo esta misma frase. Todo el que cree. Jesús está hablando. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, vea Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree, de nueva cuenta esa frase, todo aquel que cree, pero ¿qué cree? Que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Y como lo dije Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para salvar. ¿Salvarnos de qué? Eso es lo que vamos a ver. Nosotros creemos en identidad, que no hay muchas verdades. Nos han enseñado hoy que tenemos que respetar las verdades de todo el mundo. A ver, una cosa es respetar y otra cosa es aceptar. En identidad no creemos que hay muchas verdades, creemos que hay una sola verdad. Esa sola verdad está en Juan 14:16, que seguramente te lo sabes de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la realidad.
Si alguien te pregunta cuál es la verdad, Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad. No es una verdad, es la verdad. Todo lo que no opera o no va de acuerdo a Jesús, que es la verdad, es una opinión y generalmente tiende a ser mentira. Hay una sola verdad. La verdad no es relativa. Entonces, el año pasado, hablamos del orden. Y entonces, para que haya un orden, tiene que haber un estándar. Los que trabajan en la industria saben que para que las cosas operen de la manera correcta, tiene que haber un estándar. Si tú no tienes un estándar en tu empresa, en tu industria, en tu vida, vas a vivir en caos toda la vida. ¿Ok? Entonces, pon orden basado en la verdad y eso va a cambiar tu vida. Por orden, tiene que haber una verdad, todo lo demás son opiniones. Entonces, antes, cuando tú y yo no conocíamos a Jesús, que es la verdad, vivíamos bajo el engaño del pecado, siendo lastimados y lastimando a otras personas. ¿Ok? Entonces, por ahí un pastor generó este acróstico que está aquí, que me encantó cómo lo hizo. No sé si lo puedan proyectar. ¿El acróstico está por ahí? Si no, se los digo de volada. Ok, creo que no está. No. Está hecho con la palabra crees. ¿Ok? Creado y caído, reconciliado por la cruz, entiendo lo que la resurrección logró, existo ahora para Él y siempre estaré con mi Señor. Entonces quiero que caminemos esas 5 verdades, esos 5 elementos esenciales de nuestra fe. Yo creo que soy creado y caído. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que a veces para entender lo que somos, debemos entender lo que no somos. Como iglesia creemos que no somos, fíjate, no somos resultado de un accidente y una explosión. No vengo del chango. ¿Ok? De la explosión no pudo haber salido el orden. No soy un mamífero evolucionado. No soy una larva con deseos de autosuperación personal que creció a convertirse en esto. ¿Ok? No soy una célula o un microorganismo que avanzó y evolucionó por millones de años. No me autocreé y no soy solo un ser vivo destinado a morir. ¿Ok? Nosotros entendemos que somos seres creados por un creador y un diseñador con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Comunión eterna con Él por amor y para su gloria. ¿Para qué estamos aquí en el mundo? Para tener comunión con nuestro creador por amor y para su gloria. Así de sencillo. Somos seres hechos a imagen de Dios, para comunión con Dios y disfrutarle para siempre. Y eso es bien interesante, porque Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Es lo primero que nos dice Dios acerca de nosotros. Dios creó al hombre a imagen suya. Eso es lo que creemos. ¿Cuál es el problema? Porque si yo te preguntara, ¿cuál es el problema de tu vida? No levanten la mano, pero habrá quien me diga mi esposo, mi esposa. Habrá quien me diga mis padres, mi país, mi gobierno, mi trabajo, mi jefe, la cantidad de dinero que tengo en la cartera, la sociedad. En esta iglesia, si eres parte de nuestra iglesia, entendemos que el problema no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus padres, no son tus hijos, no es tu trabajo, no es tu cartera, no es México, no es el presidente, la presidente, presidenta, no, presidente se dice, presidenta no está bien dicho. En esta iglesia creemos que el problema se llama pecado. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es el pecado? Y aquí se pueden agarrar, errar en el blanco y hacerlo malo. No. Vamos a ver de la definición más sencilla a la más avanzada. ¿Qué es pecado? Errar en el blanco, equivocarse. Quiero gozo, quiero comunidad, quiero éxito y termino deprimido,
solo y fracasado. Por eso se dice que fallaste al blanco, porque ninguno de los que estamos aquí vive su vida diciendo, ay, ¿cómo soy más mediocre, más triste y más pobre en mi vida? ¿Cómo me la paso más mal? No, los que estamos aquí queremos una buena vida y pasárnosla bien. Queremos disfrutar la vida, gozar la vida. El problema es que erramos en el blanco. Y entonces tengo el gozo, la comunión, la paz, el amor, le apunto ahí y termino solo, triste, peleado, enojado con la vida. Erré al blanco, me equivoqué, porque busqué lo correcto, pero lo busqué mal y terminé mal. Pecado, también, además de errar al blanco, pecado es todo lo que haces cuando tu corazón no está satisfecho con Dios. Es bien interesante porque el poder del pecado radica en la ilusión de que pecar me hará más feliz. O sea, tú y yo pecamos porque ese pecado que cometemos creemos que nos hace más feliz. Creemos que nos da placer. Creemos que nos resuelve algo. ¿Y qué hace? Nos echa a perder más la vida a largo plazo. Lo interesante es que, fíjate cómo en Génesis 3, desde Génesis 3, cuando el diablo tienta a Adán y Eva, les dice que con que Dios dijo esto, y entonces empieza a retar lo que Dios dice, y entonces dice, es que Dios no quiere que seas como Él. Y la tontería es que ya somos como Él. O sea, la ilusión del pecado es darnos algo que ya somos. La ilusión del pecado es a través del engaño te roba lo que ya eres y te roba lo que ya tienes. Es la mayor, no tontería, la palabra no es tontería, pero es algo muy inteligente del diablo que nos roba lo que ya tenemos, haciéndonos creer que lo vamos a obtener haciendo lo que él dice. Y luego si nos vamos a la definición ya más avanzada, es una definición que escuché de John Piper en uno de sus libros. Dice, pecado es cuando la gloria de Dios no es honrada, su santidad no es reverenciada, su grandeza no es admirada, su poder no es alabado, su verdad no es buscada, su sabiduría no es valorada, su belleza no es atesorada, su bondad no es disfrutada, su fidelidad no es confiada, sus mandamientos no son obedecidos, su justicia no es respetada, su ira no es temida, su gracia no es apreciada, su presencia no es valorada y su persona no es amada. Eso es pecado. En nuestra mente creemos que portarnos mal es pecado. Tú y yo creemos que el pecado es portarme mal, que el pecado es hacer las cosas mal, pero no. Ese es el problema. Portarnos mal es el síntoma del pecado. Yo tengo una adicción, yo soy chismoso, yo soy mentiroso, yo no tengo buenos hábitos, yo tengo adicciones. Ese no es el pecado. O sea, no es pecado consumir pornografía. No es pecado esto, el pecado está dentro de mí, el pecado es que no estoy satisfecho con Dios y busco satisfacción en otro lugar. Por eso idolatría no es adorar imagencitas y monitos. Idolatría es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Y entonces cuando la pornografía ocupa el lugar de Dios se vuelve pecado. Pero no porque esto, sino porque estoy dándole el lugar que no le corresponde. Ahora, no quiero que salgan de aquí, el pastor dijo que la pornografía no es pecado. No estoy diciendo eso. Consumir pornografía es el síntoma que está detrás de... Porque una persona que honra la gloria de Dios, que reverencia la santidad de Dios, que admira su grandeza, que alaba su poder, que busca su verdad, que valora su sabiduría, que atesora la belleza, que disfruta de la bondad, que confía en la fidelidad, que obedece los mandamientos, que respeta la justicia, que teme a la ira, que aprecia la gracia, que valora la presencia y ama a la persona que es Dios, no consume pornografía. ¿Sí me explico? Entonces, el problema no es lo que hago, el problema es por qué lo hago. ¿Qué falta en mi vida que me lleva a buscarlo en otro lugar que no es Dios? Dios nos hizo y nosotros desde Génesis 3 le dimos la espalda y le dijimos no gracias.
Yo puedo hacerlo mejor. Todo lo que dice Romanos 1:3 es que habiéndolo conocido no le dimos honra. Es que habiendo caminado con Él, imagínate, Adán y Eva caminaron con Él, convivieron con Él. Y le dieron la espalda. Y ay, es que Adán y Eva son unos mensos, tú y yo hacemos lo mismo. Ese es el problema. Ahora, si el problema es el pecado, ¿qué pasa con eso? El resultado es muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Alguien de aquí ha pecado alguna vez? Levante la mano quien ha pecado alguna vez. Ok, mentirosos no son. Bien, chavos. La pregunta es si el pecado, la paga del pecado es muerte, y todos aquí hemos pecado, ¿por qué no han muerto? ¿Por qué no hemos muerto? ¿Por qué no nos cayó un rayo y nos tronó? Bien sencillo, porque las definiciones determinan destinos. Muerte significa separación. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, no quiere decir que se acaba mi vida. Quiere decir que cuando yo vivo en pecado, vivo separado de Dios. Estoy separado, pequé contra un ser perfecto, pero entonces soy creado, caído, y ahí conecto con el siguiente elemento. Soy pecador y mi sentencia es muerte. Por lo tanto, el siguiente elemento del crees, soy reconciliado por la cruz. ¿Ok? El formato normal de cualquier religión, filosofía o cosa que existe en el mundo es, tienes que hacer algo para que algo pase. Dime qué tengo que hacer para. ¿Ok? La Biblia dice que yo soy reconciliado por lo que ya pasó en la cruz. Yo no tengo que hacer nada. Esta separación de mi pecado, de ser un ser creado y caído, que es fruto de mis ofensas contra Dios, merecían la muerte. Pero Dios me amó tanto y Dios sabía que iba a pecar, que envió a Jesús a sufrirla. Y entonces el Padre deshizo a su Hijo para no tener que deshacerme a mí y me hizo su Hijo. ¿Ok? El Padre deshizo a su Hijo para no deshacerme a mí y en el proceso me hace su Hijo. Ve lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. O sea, Dios me reconcilió con Él por medio de Cristo. Y nos dio el misterio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. No tomando en cuenta a los hombres, mi pecado, mi caída, mi ego, todo, sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Deshizo al que no hizo nada malo, para que el que sí lo hizo, no pagara por eso. Y dice ahí que nos ha encomendado la palabra de reconciliación. Y mira, esto es bien importante y seguramente voy a incomodar personas. Si tú llevas años de creyente y no has sido usado para que una persona se reconcilie y crea en Jesús, no has entendido el Evangelio. Si tú es que yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿cuántas personas has llevado a Cristo? ¿Cuántas personas has llevado mínimo a la iglesia? El Evangelio no es solo para ti. Alguien te trajo al Evangelio. ¿A quién estás llevándole tú el Evangelio? Piensa en esa persona que te trajo a ti y entonces pregúntate, ¿a quién has traído tú? Ahora, todo esto es parte de un plan que fue profetizado, Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él
fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros. Más adelante, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, de nuevo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Para qué? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban rescadeados como ovejas, pero ahora han vuelta en U, se han arrepentido, buscaban por acá, se dieron cuenta que no era y volvieron al pastor y guardián de sus almas. Iba en mi vida, iba en mis caminos, me vuelvo a su vida y me vuelvo a sus caminos. Si quieres ver cómo funciona en esto, velo como una vuelta en U. Ibas a lo loco y te diste cuenta que ibas mal y dices una vuelta en U. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y entonces me doy cuenta que, a diferencia de otras religiones, no hago para tener, sino que Jesús es mi paz, Jesús es mi victoria. Y entonces opero desde paz y victoria en lugar de operar para buscar paz y victoria. Opero desde paz, opero desde amor, opero desde victoria, opero desde gracia, no para amor, para gracia, para victoria y para paz. Si siendo pecador nos amó, quiero que pienses esto. Si siendo un pecador te amó a este nivel, ¿por qué puedes creer que ahora que eres un hijo suyo te puede abandonar? El siguiente elemento, la primera E de crees. Entiendo lo que la resurrección logró. ¿Qué pasa con la resurrección? ¿Qué activa? ¿Qué diferencia hace en mi vida? Porque si la resurrección no ha hecho un cambio en tu vida, no está operando bien. No lo has entendido. La resurrección es esencial en la vida del creyente. Hechos capítulo 10, versículo 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Y esta frase increíble del versículo 40. Pero Dios, los peros de Dios, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y vivimos con Él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre, de nuevo esta frase, todo el que cree recibe el perdón de pecados. Estoy en buenos términos con Dios. Jesús murió y después de morir, resucita y ocupa su lugar como juez. Y en este México que vivimos, donde si tú eres una persona que tiene influencias, te va mejor en la vida, imagina ser juzgado por la persona que fue a la cárcel en tu lugar. Imagínate que vas a que te juzguen. Y entonces llegas bien confiado a que te juzguen y ves que el juez que te va a juzgar es el que pagó tu condena. ¿Cómo te sentirías? Pero no hay problema, porque gracias a la resurrección, tú y yo estamos en buenos términos con el juez. El juez ya pagó lo que tenías que pagar y no te odia por eso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte, la separación en victoria.
¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Ves cómo el aguijón de la separación es el pecado? Y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, de nuevo, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Mira, estadísticamente hablando, 10 de cada 10 personas que se encuentran aquí se van a morir. ¿Ok? A menos que ahorita regrese Dios y otra cosa pasará. Pero si Cristo no regresa, en este tiempo, en este momento, todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Pero nosotros como creyentes hemos vencido a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo la venció. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Y si ya te diste cuenta, Segunda de Corintios y Primera de Corintios habla muchísimo de esto. Y por todos murió. Segunda de Corintios 5:15, por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Ya no vivo para mí. Versículo 16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaran, ahora han sido hechas nuevas. Tus estigmas, herencias familiares, karmas de tu vida, tus pecados, tus miedos, todo ha pasado. Ahora eres hecho nuevo. Ahora eso trae responsabilidades, ¿ok? Porque entonces fui creado y caído, fui reconciliado, entiendo la resurrección y ahora por lo tanto, la segunda existo ahora para Él. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Existo para Él. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, entendida, justa, bien, piadosamente, con buenas costumbres, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Señor, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. Nos purificó para Él. Existimos para Él. ¿Cómo afecta esto tu vida? Mira, el mundo te dice, y ayer me llamó la atención porque estábamos viendo una serie, Sari y yo, y decía que qué pasaría si vivieras 1000 años. Imagínate que la ciencia, la inteligencia artificial, todo crezca de tal manera que la vida se alargue al punto de que la expectativa de vida sea 1 año, sea 1000 años. Y entonces un doctor dice, espérate, es que yo me comprometí a estar casado en el tiempo que dura una vida, 1000 años ya es mucho, canijo. O sea, 990 años con mi esposa está complicado, espérame. Porque en este mundo se nos dice que cuando estás harto de algo, lo dejes. ¿Sabes cuál es el problema con esto? Que el problema eres tú. Y tú vas contigo a todos lados. No te puedes dejar. Por eso te presentas a Dios. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo. Al mundo que te dice, deja lo que no funciona. Al mundo que te dice, deja de luchar. Al mundo que te dice, sé feliz, busca el placer. No te adaptes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente
para que entonces verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tú y yo no vivimos para nosotros. Tú y yo no vivimos para nuestro reino. Existimos con un propósito y Él es nuestro propósito. Y entonces la S del crees, siempre estaré con mi Señor. Porque esto se dice bien fácil, así, amén, siempre estaré con mi Señor, amén, gloria a Dios. Pero estar con mi Señor es mucho más decir que yo estoy con Cristo. Si estás con tu Señor, entonces experimentas descanso. Si estás con tu Señor, experimentas gozo. Si estás con tu Señor, no hay angustia. No es que sí estoy con Cristo y vives estresado, enojado, deprimido. Todo esto viene de una realidad de que no hemos entendido. El otro día platicaba con una persona y le trataba de hacer entender eso. Sí entiendo que hay problemas psicológicos, sí entiendo que hay temas complicados, pero al final de cuentas no puedes separar el ser espiritual del ser psicológico. No se puede separar. Si se requiere ayuda psicológica, medicación, por algo Dios los creó y ahí están. Pero el ser espiritual está hecho para vivir en comunión con nuestro Creador. Y mientras no lo hagas, vas a decir, sí, estoy con Cristo, pero vas a vivir estresado, angustiado, preocupado. Porque el que verdaderamente siempre está con su Señor, ven tu hijo chiquito puede estar llorando, te ve, va, te abraza y te agarra y se tranquiliza. Así deberíamos operar nosotros. Hoy mi vida no se encuentra así, está afectada porque no vivo para Él. Salmo 23:6 dice, ciertamente, y ve lo que dice, el bien y la misericordia me seguirán. El mundo me dice, persigue la chuleta, la Biblia me dice, la chuleta te persigue a ti. Tú vas buscando el bien, la misericordia, y Dios atrás, párate, date la vuelta, no, acá estoy. Luego, todo lo que necesitas está aquí. Tu familia te va a lastimar, tus amigos te van a lastimar, el mundo te va a herir, yo voy persiguiéndote. 1 Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque dice ahí, porque si crees que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual le decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, subraya eso, los que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y ahí estaremos con el Señor siempre. La pregunta es, no sé si apareció la imagen o no. Si no, la pregunta es, ¿crees esto? Ya le pusiste, soy creado y caído, check, soy reconciliado, check, entiendo, check, existo ahora para Él, check, siempre estaré con mi Señor, check. Si tú crees esto, entonces lo que te decía, ¿qué es lo que dice Dios que eres? Porque ¿quién soy? Creado por Dios, rescatado por Cristo, para volver a mi diseño original, tener comunión con Él y disfrutarle para siempre. ¿Cuál es el problema? El pecado. La arrogancia de creer que yo soy Dios, de que yo decido en base a lo que yo quiero para mi gloria, para mi bienestar. Ese es mi problema en todas mis relaciones. Todas mis relaciones fallan porque decido en base a lo que quiero para mi gloria y mi bienestar. Si tienes al peor esposo del mundo o esposa del mundo, es porque Dios cree que lo necesitas.
¿Qué soy al estar en Cristo? 10 cosas. Apúntalas por ahí. Creado, hijo de Dios, amado, perdonado, renovado, suyo, dirigido, representante de su reino, extensión de su gracia, llamado a comunión. ¿Cómo impacta la forma en la que vivo? Así de sencillo. ¿Cómo impacta la forma en la que vivo el creer todo esto? Número 1, si eres creado, sabes que hay un diseño y un orden para tu vida. Si eres hijo de Dios, sabes que perteneces a una familia de un papá que te ama y que da lo mejor para ti y que tú estás en él. Si eres un hijo amado, no hay mucho que explicar. Todos aquí queremos ser amados. Si tú eres amado plenamente por Dios, no vas a dejar que una persona te ame mal. Si eres perdonado, entiendes que estás reconciliado con Dios y que eres libre de la condena por el sacrificio de Jesús. Si eres renovado, entiendes que las cosas viejas pasaron y que ya eres hecho nuevo. Si eres suyo, entiendes que ya no te perteneces. Entiendes que ahora estás a cargo de alguien y ese alguien tiene autoridad sobre tu vida. Si eres dirigido, esta me encanta, ya no hay confusión. Sé que hay una verdad, sé que hay una dirección, sé que hay un ritmo mejor. Conozco su camino, el camino, la verdad y la vida. Si eres representante de su gloria, de su reino, perdón, estás para modelar y anunciar lo que Dios es y lo que Dios hace. Si eres extensión de su gracia, vives con la conciencia, y quiero que te quede bien claro, tú no eres el fin de la gracia de Dios. Eres el medio por el cual la gracia de Dios llega a alguien más. Y si eres llamado a comunión, entiendes que ya no estás solo, que tienes un propósito, que tienes un destino y que eres llamado a ser como Él para su gloria y para nuestro disfrute. Y entonces con eso termino, porque el tema aquí, porque quizás esto no es nuevo para ti, lo dije cuando anuncié esta serie, vamos a ver cosas de las que hemos hablado durante mucho tiempo, pero quería resumirlas en un solo mensaje. Porque cada parte de nuestra nueva identidad tiene que ver con algo de lo cual Dios nos libra. Si soy creado, Dios me libra de un origen sin orden o propósito. Si soy hijo de Dios, Dios me libra de ser un huérfano del universo. Si soy amado, Dios me libra de una percepción de amor disfuncional. Si soy perdonado, Dios me libra de condenación, de muerte eterna. Si soy renovado, me libra de ser la continuación de un linaje caído y disfuncional. Si soy suyo, me libra de esta absurda ilusión de mi tóxica independencia y autosuficiencia. En la semana Daniel le decía algo a Marcos y Marcos le decía, no te preocupes, no estés con nosotros, ya somos independientes. Y Sari le decía, es que cómo es impresionante cómo desde chiquito un niño tiene esta absurda ilusión tóxica de que somos independientes. Si soy dirigido, me libra de la confusión, de la incertidumbre. Si soy representante de su reino, me libra de vivir en vanidades que no sirven de nada. Si soy extensión de su gracia, me libra de la arrogancia de creer que soy el fin. Y si soy llamado a comunión, me libra de la soledad, la ruina y el dolor. La pregunta final es, ¿crees? ¿Crees esto? ¿Crees que eres creado y caído, reconciliado por la cruz? ¿Entiendes lo que la resurrección logró? ¿Existes ahora para Él? ¿Siempre estarás con tu Señor? Les voy a dejar una tarea. Quiero que te sientes a reflexionar y que compartas en un máximo de 3 párrafos tu historia en tu vida. ¿Dónde estabas antes de Cristo? ¿Qué entendiste que hizo Cristo por ti?
¿Cómo y cuándo te volviste a Él? ¿Qué tienes hoy en Cristo? 3 párrafos. Lo voy a poner en redes sociales. ¿Dónde estabas antes de Cristo? ¿Qué entendiste que hizo Cristo por ti? ¿Cómo y cuándo te volviste a Él? ¿Qué tienes hoy en Cristo? Porque si no te es posible articular tu historia en 3 párrafos, probablemente no la entiendes. Y si eres valiente y te gusta lo digital, te voy a pedir que lo subas por ahí a alguna de tus redes sociales. Y a quienes lo suban y tengan más likes, les voy a dar un regalo. Les vamos a dar una sudadera, ¿ok? Ok, entonces, pero tienes que responder en 3 párrafos. ¿Dónde estabas antes de Cristo? ¿Qué entendiste que hizo Cristo por ti? ¿Cómo y cuándo te volviste a Él? ¿Qué tienes hoy en Cristo? ¿Sale? Hoy es el día de creer. Hoy entiendo quién soy, hoy entiendo qué creo y en qué me convierte. ¿Va? Entonces te invito a que cierres tus ojos. Padre, perdóname porque durante mucho tiempo he estado perdido. Y quizás digo creer y ni siquiera entendía qué era lo que creía. Hoy entiendo que soy creado, que fui caído, que soy reconciliado, entiendo la resurrección, existo para ti y siempre estaré contigo, Padre. Hoy te quiero entregar mi vida. Y si hay alguien, Padre, el día de hoy que esté entregando tu vida, su vida a ti por primera ocasión, Dios, hoy lo pongo en tus manos. Truena lo que tengas que tronar, elimina lo que tengas que eliminar. Te amo, Dios, y creo en ti. En Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, en el nombre de Jesús. Amén.